Hoy día es nuestra última. Yo estoy aquí un poco, no sé si con sueño, pero un poco atareado. La guagüita ahí incómoda eh, y mucho calor. Ahora hay acá mucho calor. Ya. Estimados, estimadas, estuve revisando las tareitas, ¿ya? Que me enviaron por Lirmi y había cuenta de que hay muy pocas personas que han entregado. Ya vamos a ocupar la clase de hoy principalmente para que ustedes trabajen en su tarea, ¿ya? Eh, Asimismo, eh, escuchar preguntas, ¿ya? Respecto de ambas tareas, son dos tareas, ¿ya? Ambas son cortas, ¿ya? Eh, Revisé las 8 personas que me entregaron de la actividad uno, ¿cierto? Que son las causas de la dictadura, según interpretando las diferentes versiones que existen. Entonces igual podríamos estar hablando ahora de ese tema, que es la actividad uno, y de la actividad 2, ya, que es la evaluación histórica de la dictadura militar, o para algunas personas, gobierno militar. Han entregado solamente 4 personas, ¿ya? Así que, debido a que esto ya es nota del segundo semestre, vamos a ocupar el tiempo de esta sesión en que ustedes hagan la tarea, ¿ya? Eso es directrices de la UTP, ¿cierto? Con el objetivo de que ustedes no tengan que ocupar tiempo fuera de la clase excesivo tiempo haciendo tareas, ¿ya? Entonces, escucho ahora mismo preguntas, comentarios, dudas sobre esto que dije recién. ¿No hay preguntas? Ya. Con respecto a ambas tareas, ¿ya? Es muy importante que tengan en presente lo siguiente. A lo largo de este curso, y en realidad en todos los cursos, en el ramo de historia, es muy importante que ustedes incorporen las fuentes de información, ¿ya? Esto es una habilidad, una práctica que ustedes la tienen que hacer un hábito, ¿ya? En los trabajos de ciencias sociales, esto es la norma, digamos. Eh, siempre hay que incorporar la fuente de información, ¿ya? Entonces, ahí hay varias personas, no sé, a ver, Ricardo Navides que entregó, Martín Gallardo que entregó, Matías Hernández que entregó, Felipe Pérez que también entregó. Cada una de estas personas, su tarea está súper, pero me tienen que incorporar las fuentes de información, ¿ya? La razón de por qué uno siempre tiene que incorporar las fuentes de información en un trabajo de historia, en realidad en cualquier trabajo de las ciencias sociales o también de la ciencia empírica, ¿ya? Es porque uno tiene que reconocer el trabajo que han hecho personas antes de uno, ¿ya? Aquí, en esta sociedad que nosotros estamos viviendo, que cambia muy aceleradamente, hoy día tenemos la información frente a nuestros ojos siempre, ¿cierto? A través del teléfono, el tablet, el computador, ¿ya? Esto antes no era así, ¿ya? Por ejemplo, para el periodo que estamos estudiando, que es la dictadura, no existía toda esta proficiencia de fuente de información, ¿ya? Entonces, hoy en día hay problemas que genera esto de la excesiva información, que es una palabra fuerte, ya que yo no estoy acusando a nadie de que ustedes hagan esto, ¿cierto? Pero es para desincentivar actitudes que se da en el ámbito intelectual y también en la música, por ejemplo, que es cuando se copia o se plagia algo que no es propio, ¿ya? Por ejemplo, hacer pasar por ideas de uno, ideas que no son de uno, eso ya es algo similar al plagio. Entonces, para desincentivar esto, se enseña en todos los diferentes cursos de que los estudiantes, las estudiantes, incorporen la fuente de información,
¿ya? Yo esto lo expliqué cuando hicimos el ensayo histórico, que también quiero decir que también todavía se está recibiendo, ¿ya? Yo he ido modificando las fechas de entrega del LIRMI para que entreguen por ahí también. Profe, ¿Sí, diga? por ejemplo, si en la última actividad que usted mandó, esa de las preguntas de la dictadura militar, yo saqué información, no sé, de una página de internet, tengo que poner así como el link y todo eso. Claro, eso mismito quería explicar Ah, ahora. ya. Ya, debido a que hoy en día, principalmente la información uno la copia ¿de dónde? De páginas de internet, ¿cierto? Existe, previo a las normas de internet, existe toda una norma de citar, ¿cierto? Eh, ¿Ya? Voy a partir al revés, voy a partir del presente hacia el pasado. Hoy en día, lo que me estaba preguntando usted es que al finalizar un texto, ¿ya? Por ejemplo, si usted escribe algo, si lo que está escribiendo lo sacó textual, ¿cierto? Del el pensamiento de alguien, ¿cierto? Usted debe incorporar este pensamiento en su escrito con comillas, ¿ya? Con comillas. Y al finalizar este escrito, usted pone una cita, ¿ya? Que ahí en Word pone referencia, cita a pie de página o al final del documento, eso da lo mismo, ¿ya? Pero deben poner ahí esta información revisado, por ejemplo, de la página de internet y ahí usted menciona el nombre de la página. Es decir, eh, cómo yo puedo llegar a esa página sin el link, poniendo en el buscador el nombre de la página, se pone el link, ¿ya? Es como decir, no sé, pues, nombre y root, ¿ya? El nombre de la página, no sé, pues, por ejemplo, ahí la Valentina Romo puso el diario La Vanguardia. Entonces, más allá del link, porque el link es un paso de, yo hago clic sobre el link solamente, pero si yo quiero acceder a esa página buscando en el Google, yo debo saber qué página es, ¿cierto? Entonces no basta con copiar el link, sino que tengo que poner antes del link el nombre de la página, el nombre de, en este diario, en este caso el periódico La Vanguardia, ¿ya? Entonces, para citar de página de internet son dos pasos, el nombre de la página y a continuación el link, ¿ok? Profe, Dígame. por ejemplo, una situación hipotética. Yo hago una pregunta, o sea, hago una respuesta y no sé, como la mitad de la respuesta que yo hice fue a mis palabras y no sé, la otra mitad fue como copiado y pegado. Eso lo ¿Ya? tendría que poner entre comillas. Claro, claro. Claro, porque, por ejemplo, cuando, en este caso, esta tarea, ¿ya? Internet está lleno de información, ¿ya? Y lo que yo quiero es conocer el pensamiento histórico o la interpretación histórica que tienen ustedes, ¿ya? Usted Sofía, ¿ya? En particular. Entonces, cuando usted copia y pega, ¿ya? Y no me pone ahí entre comillas, yo no, yo estoy entendiendo en mi cabeza de que lo que usted copió y pegó, lo escribió usted, ¿ya? Se le ocurrió a usted, lo redactó usted. En cambio, cuando usted pone, eh, a continuación, incorporaré un breve extracto de este pensamiento histórico. Una cita textual no tiene límite, ¿ok? Pero obviamente no puede ser en un trabajo que diga, ya, las causas de la dictadura, dos puntos, abre comillas, y que al fin y al cabo haya sido todo copiar y pegar, ¿cierto? Eh, Esto se tiene que, digamos, aclarar así, porque hoy en día está muy al pie de la letra, ¿ya? Muy al pie de la letra de que se copie y se pegue, ¿ya?
sin ir más lejos, hace un año atrás, antes del estallido, me acuerdo que salió unos informes, no recuerdo qué partido político era, pero habían cobrado, los senadores y diputados habían contratado asesorías, ¿ya? Que le habían pagado a, no sé, pues, a un cientista social, un sociólogo, un historiador, millones de pesos para que realizaran una asesoría sobre un tema en particular. Y resulta que este informe que habían entregado al senador o diputado que había pagado, y esto había sido algo masivo, es decir, muchas personas habían hecho esto, habían prácticamente copiado y pegado eh, información que estaba textual de Internet, ¿ya? Y esto eh, un, ¿cómo se llama? Fue noticia, ¿cierto? Fue algo muy criticado porque abierta y derechamente eso es prácticamente como un robo, ¿ya? Aquí hubo personas que ganaron millones copiando y pegando información que estaba de Internet y le hicieron pasar que era propia, ¿ya? Y lo que yo quiero decir, manteniendo el respeto máximo acá hacia cada uno de ustedes, la fe, ¿cierto? Y la confianza, de que no porque los senadores y diputados hagan estas prácticas que son, en este caso, un robo intelectual, ¿ya? Eh, nosotros también tenemos que hacer lo mismo, ¿cierto? Aquí en la escuela, ¿cierto? Se tiene que incentivar las buenas prácticas, ¿ya? Todo el tema de la propiedad intelectual, todo el tema de la propiedad intelectual es algo que está hoy día mismo cambiándose, ¿ya? Se están aboliendo leyes y cambiando leyes para que debido al tema de la tecnologización máxima que hoy día vivimos y que ha tenido un impacto increíble en los últimos años, la legislación esté como acorde, ¿ya? Eh, está pasando hoy día, por ejemplo, con la música, ¿ya? Antes, hace 10 años atrás, yo podía descargar libros, o sea, bueno, y también con los libros, se podían descargar discos y hoy día ya no se puede hacer eso porque hay un trabajo detrás que es necesario que se pague, ¿ya? Quería preguntar, está Valentina Romo eh, conectada, ¿cierto? Sí, profe, dígame. Ya. Quería felicitarla, puso ahí, recibí trabajos que tenían 5 líneas, ¿ya? Algo así, y la trabajo que tenía 8 páginas, ¿ya? Entonces quería preguntarle ahí al libre pensador, usted cita, ¿quién es? ¿Es su padre? Sí, es mi papá. Ya. Por ejemplo, la Valentina para este trabajo entrevistó a su papá, ya respecto de cuál era la versión de su papá respecto de las causas del golpe militar, ya, lo cual yo le había recomendado que lo pudieran hacer también, porque eh, en este tema ya de las causas de la dictadura, ya, en el tema de las causas de la dictadura, por un lado está la versión durante, no sé, pues durante toda la dictadura militar se entregaba una versión, ¿ya? Oficial del Estado. A partir de la democracia o de la transición a la democracia se empezó a esgrimir otras causas, ¿ya? Y a raíz de la liberación de documentos de la CIA por los años 2000, ya pudimos tener otra cantidad de información respecto de, en este caso, de la intervención comprobada y empírica de millones de dólares que pasaron para financiar complot, atentados, el mismo paro de los camioneros de 1972, ¿ya? Eh, entonces, hay mucha memoria histórica que está en nuestros familiares, ¿ya? En nuestros padres o abuelos. En el caso de ustedes, principalmente sus abuelos vivieron esto, ¿ya? En el caso mío, mi padre, ¿ya? Mi padre y mi madre. Entonces, eso es algo que ustedes pueden hacer, ¿ya? En la historia,
la historiografía, más bien dicho, que es el arte, la, lo que se escribe de historia, existe un área, la memoria familiar, ¿ya? La memoria oral. Y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de acceder a esa memoria oral, entrevistando a nuestros familiares. Entonces, eso que hizo la Valentina, que dentro de los trabajos que revisé, es la única persona que lo hizo, lo pueden hacer otras personas, ¿ya? La fecha de entrega de este trabajo es para límite el día de mañana, ¿cierto? Pero eso, nos vamos a poner a trabajar ahora. Las personas que no hayan avanzado nada van a empezar a avanzar ahora y evidentemente igual voy a seguir recibiendo trabajo después de esta fecha, ¿ya? Porque después vienen las fiestas patrias. No creo que haya alguien que esté haciendo tarea el día 18 de septiembre, ¿cierto? Pero a la vuelta igual vamos a estar recibiendo, ¿ya? ¿Algún comentario, pregunta, duda Profe, de este una tema? pregunta, nada que ver con el tema, pero ¿cómo se le dice a todo eso que es como los militares, Fuerza Armada y Carabineros? No, ¿puede ser un poquito más específica? No entendí. Que, por ejemplo, todas esas cosas que tienen que ver con la Armada, por decir así, con las ¿Ya? fuerzas, ¿sí? Tienen un nombre, así como en general, todas. ¿Cuál, cuál sería? Se llama, a ver, algo que se me ocurre, el pensamiento castrense puede ser, o el ¿Pensamiento castrense? castrense. Se le llama principalmente al ejército, eh, o si no se le puede llamar Fuerza Armada y de Orden, para referirse al conjunto de aviación, marina, ejército y carabineros, ¿ya? Ah, ya. Gracias. Eh, o- ok. ¿Le respondía yo, no? Sí, gracias. De nada, pues. Jóvenes, ¿alguna pregunta, duda respecto de lo que estoy hablando? Ya, entonces, eh, son las 10:23 en punto. Vamos a ponernos a trabajar, ¿ya? Las personas que ya entregaron ambos trabajos, que son solamente 4, pueden ocupar este tiempo en averiguar sobre el tema que va a ser el próximo módulo, ¿ya? Que es la transición política a la democracia, ¿ya? Los últimos 30 años, cuando el año pasado se hablaba de no son 30 pesos, son 30 años, hay 30 años de historia, que es nuestra historia más reciente, que será el tema de nuestro módulo 5, ¿ya? Yo estoy pensando todavía cómo lo vamos, cuál va a ser la evidencia a evaluar, ¿ya? Estoy viendo bien, porque la idea es que sean trabajos útiles para ustedes y también que lo entreguen, ¿ya? En relación al desarrollo de habilidades. Entonces, estoy evaluando bien, pero por mientras, las 4 personas que entregaron ambos trabajos pueden eh, ocupar su tiempo en revisar el texto o internet para revisar este periodo de tiempo, ¿ya? Por mientras, el resto de los compañeros y compañeras, alumnos, alumnas, se van a poner a trabajar para responder estas 2 actividades, ¿ya? Para que estemos sincronizados y no nos atrasemos, ¿ya? Tengamos un segundo semestre más pacífico, ¿cierto? Y más sincrónico, ¿ya? Vayamos todos entregando en la fecha, ¿ya? Para evitar el estrés y todo. Entonces nos vamos a poner a trabajar ahora, ocupar este tiempo de la clase para que no se lleven tarea para la casa. ¿Les parece? Cri, 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 cri. Sí, profe, nos parece.
Yo por mientras voy a ponerme a revisar los 4 trabajitos que me entregaron de la evaluación histórica. Ya, recuerden que del trabajo, la actividad segunda, que es evaluación histórica de la dictadura militar, hay muchos elementos que se pueden evaluar, ¿cierto? Históricamente de la dictadura militar. Ustedes deben elegir entre 2 de ellos, ¿ya? La dictadura militar, como repito, tiene muchas aristas de poder ser interpretada históricamente. A mí me interesa que mencionemos, que ustedes me mencionen 2 de 3. Las 3 aristas a investigar, ¿cierto? Son los derechos humanos, ¿cierto? ¿Qué pasó con los derechos humanos en la dictadura militar? Eso es algo que tiene consecuencias hasta el día de hoy, ¿cierto? Punto 2, ¿qué pasó con la instauración del sistema económico neoliberal que ocurrió en los 80? ¿Cómo se dio? ¿Cuáles fueron los procesos económicos? Eso también tiene incidencias hasta el día de hoy. Ahí estamos hablando de, por ejemplo, algo que nos convoca a todos, ¿cierto? La instauración de, de las AFP, ¿cierto? Este sistema económico que, digamos, genera muchas ganancias millonarias, pero que se van no a las pensiones de las personas, sino que a algunos grupos económicos, ¿ya? Aquí en este tema de la instauración del sistema económico neoliberal, tenemos que mencionar la privatización, ¿ya?, de empresas e industrias del Estado de Chile, que eran patrimonio de todos los chilenos, y que a partir de este momento eh, empiezan a ser vendidas ya a bajo precio o con información, esta historia objetiva, digamos, no es que a mí me guste que haya sido así, lamentablemente fue así. Por ejemplo, estamos hablando de, por poner un ejemplo, la famosa empresa Sokimich, ¿ya? La empresa Sokimich que pasó a monopolizar, digamos, la industria del salitre, ¿ya? La gran industria del salitre. En 1980 tenemos el cierre de la última oficina salitrera de la región de Tarapacá, ¿ya? Yo hice mi tesis de este tema, entonces por eso se lo menciono. La oficina salitrera Victoria, que había sido fundada en 1942, la cerraron, ¿ya? Y actualmente en la región de Tarapacá existen museos del salitre, ¿ya? No sé, por ejemplo, Santa Laura y Hammerstone son museos hoy en día, y la gente, autoridades militares de la época, que el pueblo pudiera convertirse en un museo histórico para recordar a las generaciones posteriores cómo fue la industria del salitre. Bueno, debido a que este pueblo tenía fama de que sus trabajadores proletarios pampinos eran principalmente de izquierda, y porque ocurrió que le hicieron un desprecio, un desaire, el pueblo en el teatro del pueblo, ¿ya? Esta oficina contaba con teatro, con piscina, con escuela, con hospital, radio. Es decir, era prácticamente una ciudad de aproximadamente 10.000 habitantes. Los militares fueron, ya, recorrieron el pueblo con altoparlante. Deben presentarse todos los trabajadores a las 12 del día, el día domingo, porque va a venir el general de zona a explicar cómo va a ser la política, etcétera. Y los trabajadores salitreros, que ellos hasta el día de hoy han mantenido ya no son trabajadores salitreros, se reconvirtieron, trabajan en otras cosas, pero siempre mantuvieron una memoria histórica. Y esta memoria histórica a ellos les recomendaba no confiar mucho en los militares, ¿ya? Porque
en la zona del Salitre hubo muchas matanzas a costa de trabajadores propiciadas por los militares, ¿ya? Entonces, estos trabajadores no se reunieron en el teatro. Llegaron los militares el día domingo, ¿cierto? A las 12 del día y estaba vacío. Y las casas también estaban vacías. Los trabajadores habían huido a la pampa, se habían escondido en como cuevas y cavernas que hay ahí que se forman en los caliches. Bueno, y esta razón fue el propiciante para que el militar dijera, este pueblo va a ser destruido, ¿ya? Y el año 1900, ya el año nuevo del 79 al 80, cerraron la oficina y destruyeron el pueblo, ¿ya? Prácticamente no dejaron palo parado, ¿ya? Y esta acción, no sé, por culpa de que Quillota, hay mucha gente de izquierda, destruyen Quillota. ¿Ya? Ahí pueden buscar en YouTube Morenos de Victoria. Y me contaron toda esta historia, pues la encontré fascinante, porque por la acusación, ¿ya? La acusación de ser considerado la Oficina Victoria como nido de comunistas fue destruido, ¿ya? Para que no quedara eh, memoria de este pueblo, ¿ya? Así de brutal fue la dictadura en muchos aspectos, ¿ya? No fue solamente de que sus técnicas de tortura, que son francamente aberrantes, ¿ya? Las cosas que hicieron en términos de derechos humanos, cuando se instauró este sistema económico neoliberal, destruyeron este pueblo de Victoria. Sin embargo, los victorianos, se les llama, mantienen muy viva su memoria, ¿ya? Paradoja de la historia, no, los militares no lograron hay mucha historia ahí. Eh, Profe, sí, dígame. no sé si a los demás, pero a mí se me quedaba pegado y de la nada después decía una palabra que no iba como acorde del tema que decía. Sí, sí, como 30 segundos se perdió un poco la conexión, profe. Claro, Puta, y no La es última como parte, una la parte más emotiva. este boicot de los boicoteando. Estaba contando, no sé en qué parte no escucharon, lamentablemente, pero volviendo con la historia esta, en la actividad 2, ¿cierto? Tenemos que evaluar históricamente la dictadura o gobierno militar, ¿ya? Ya sabemos que no todas las personas le llaman gobierno militar, ni todas las personas le llaman dictadura militar, ¿ya? Eso va a depender de la interpretación que le da uno a este periodo histórico, ¿ya? Yo le llamo dictadura militar porque hubo violación a los derechos humanos, asesinatos, violaciones de mujeres, a través de métodos muy aberrantes que ni siquiera tengo la guata para hablarlo acá, eh, asesinatos de niños, de sacerdotes, ¿ya? Entonces, no es algo tan jajaja como para que sea... la memoria histórica es un acto de justicia, ¿ya? Quiero decir esto, la memoria histórica de cualquier pueblo, no solamente en este país, sino que en África, en Asia, en Europa, ¿ya? En cualquier lugar del mundo, cuando uno hace historia, uno tiene que ser justo, ¿ya? Tiene que ser justo.
y tiene que saber también diferenciar o distinguir cuando hay una tergiversación o una mala interpretación, ¿cierto?, de los eventos, de los hechos, ¿ya? Entonces, hay gente que dice que la dictadura militar, por un lado, claro, violaron a los derechos humanos, ellos seguramente estaban haciendo cosas malas, ¿o qué? Por poner un ejemplo, hay gente que dice, no, si a las personas que asesinaron por algo los mataron, porque andaban haciendo cosas malas, ¿ya? Esa es una explicación muy simplista de los hechos, y en la historia, en el texto del estudiante, en los planes y programas, se nos enseña de que los profesores enseñemos a evitar las explicaciones simplistas de la historia. Por poner un solo ejemplo, hay un cantautor famoso, Patricia, de cáncer, sí, de cáncer. Bueno, este señor, Patricio Mans, era de izquierda, es de izquierda, toda la vida, y a él le asesinaron su hijo. Le asesinaron su hijo. Solamente para hacerle daño a él, digamos. Entonces, aquí se habla de actos de suprema injusticia que al día de hoy nunca fueron solucionados todos, ¿ya? Es cierto, ha existido justicia no en un 100%, ¿ya? Durante los primeros 10 años de la transición política a la democracia, que estamos hablando de los gobiernos de Elwin y de Frey, prácticamente no hubo condenaciones por derechos humanos, ¿ya? Solamente cuando llegó al poder el señor Ricardo Lagos, que era Se escucha entrecortado. Profe tiene mala conexión. yo digo, Ok, se pero dice gobierno. A ver, profe, mira, si me dan un segundo, voy a desconectarme del Huawei y me voy a conectar a mi teléfono, ¿ya? Por favor, por mientras hagan la tarea, ¿ya? Y respondemos a esta preguntita. Ahí me conecté ahora a mi celular, me desconecté del router aquí, que es la primera vez que pasa. Bueno, decía que recién con el gobierno de... ¿Me escuchan? sí, profe, ahí se le escucha. Ya, con el gobierno de Ricardo Lagos recién, y también había cuenta de que resulta que nuestra historia política, social, económica, de los últimos... Hay varios hitos, se dice los últimos 30 años. En realidad no se puede comprender nada si uno no estudia los últimos 50 años. Lo que pasó desde 1970 al 73 son los últimos 50 años, y eso fue el resultado también de una evolución histórica social de todo el siglo XX, ¿ya? Recordemos que el avance democrático
la cantidad de personas que podían votar fue en avance durante todo el siglo XX, ¿ya? Que el año 1970 haya salido electo un presidente socialista se debió a que hubo personas que antes no votaban y que ahora sí lo pudieron ir haciendo, ¿ya? Principalmente desde la década del 40, 50, bueno, y el 60. Eso era materia del módulo anterior, ¿ya? Decía que cuando ocurrió la dictadura y las violaciones a los derechos humanos, y esto va a ser tema del próximo módulo, ¿ya? Quien llegó al poder, paradoja de la historia, ¿cierto? Quien llegó al poder después de Pinochet, en otras palabras, Pinochet le entregó la banda presidencial al personaje político Patricio Aylwin, que había apoyado el golpe militar, ¿ya? Entonces, el poder político del país, en resumen, le fue arrebatado al señor Allende. Mi interpretación histórica es que lo asesinaron, porque he podido investigar ese temita, estudiando ¿cómo se llama? Hay investigación al respecto, ¿ya? De que demuestran, y hay testimonios también de personas que él no se suicidó, digamos, ¿ya? Sin embargo, la versión oficial es que él se suicidó, ¿ya? Ok. El poder político fue usurpado entonces por estos militares, pero fue apoyado principalmente por la democracia cristiana, ¿ya? Yo ahí en la tarea, el señor Martín Gallardo dice que con el apoyo de la democracia cristiana, Allende llegó al poder, y eso es la mitad verdad. La democracia cristiana apoyó para que recordemos que hasta esta época de Allende, los presidentes salían electos no con el 50+1, como es ahora, ¿ya? Hoy en día, cuando un presidente no logra, en las elecciones presidenciales que vienen lo van a ver, cuando un presidente no logra en la primera vuelta el 50+1 de los votos, es necesaria y obligatoria una segunda vuelta. Hasta antes, un presidente podía salir electo con como salió Allende, ¿cierto? Con menor porcentaje, un 34% en este caso, y después el Congreso tenía que validar esta votación, ¿ya? Y en esta validación, Allende contó en el Congreso con los votos de la democracia cristiana, ¿ok? En otras palabras, se respetó una tradición que había existido siempre, que era validar al presidente, al candidato que había tenido mayor votos, ¿ya? Sin embargo, en este proceso que va desde el 4 de septiembre de 1970 hasta enero del 71, hubo un montón de complot de la extrema derecha en nuestro país, apoyada por Estados Unidos, que tenían como objetivo que Allende no asumiera, ¿ya? En otras palabras, cuando hoy hablamos de las causas del golpe militar, se puede decir que el complot existió antes de que Allende se pusiera la banda presidencial. Antes de ese momento histórico, ya la derecha chilena, apoyada por Estados Unidos, y a sabiendas de la democracia cristiana, ya se encontraban complotando, ¿ya? Es decir, destruyendo la democracia, ¿ya? La democracia no se destruyó durante el gobierno de Allende, se empezó a destruir antes, ¿ya? Con estos famosos complots. Estamos hablando aquí del asesinato del general Schneider, ¿cierto? Bueno, cuando el señor Aylwin llega al poder en 1990, me estoy pasando ya al módulo 5, pero hay algo que vamos a ir investigando. Existía un pacto, ¿ya? Un pacto en el cual el señor Aylwin llegaba al poder, pero tenía como la obligación de no hacer justicia. Tenía la obligación de no perseguir jurídicamente a los militares, ¿ya? Y esa es un poco la triste historia de los primeros dos gobiernos de nuestro país,
que demostraron históricamente de que no hicieron mucho para hacer justicia por los derechos humanos, ¿ya? Imagínense que solamente en 1998, producto de que el señor Augusto Pinochet me da risa porque ahora salió en las redes sociales un meme que dice apruebo del señor Augusto Pinochet. Poner una canción del 90, bueno, salió ese meme. Solamente en el año 98 el señor Augusto Pinochet se va a atender a una clínica en Londres y la justicia, digamos, internacional, ¿ya? De España y de Reino Unido, lo encarceló, digamos, lo retuvo porque lo iban a enjuiciar allá, porque acá en Chile no lo habían enjuiciado. Entonces eso cambió mucho cómo se empezó a ver, inclusive dentro de este mismo país, la responsabilidad que tenía Pinochet como el mandamás, ¿ya? De toda esta violación a los derechos humanos, ¿ya? Usted todavía ni nacía para el año 98, pero aquí el profesor Alejandro sí está vivo para ese año. ¿Qué edad tenía usted, profe Alejandro, para ese año? Me imagino que estaba recién naciendo también. ¿Qué año nació usted? Uy, ya ni me acuerdo ya. 85, 86. Ah, ya, nacimos como por la misma época. Claro. Bueno, el año 1998 por primera vez hubo un acto de... pero no ocurrió en este país, ocurrió fuera del país, ¿ya? Y en aquella época prácticamente toda la clase política, que es casi la misma de la que está hoy en día en el Congreso, prácticamente todos le prestaron ropa al señor Augusto Pinochet y salieron a defenderlo, diciendo que era un acto de violación de la soberanía chilena, de que se enjuiciara al expresidente, ahora le llamaban presidente, ¿ves? Las mismas personas que sufrieron la dictadura le llamaban presidente y le prestaron ropa, ¿ya? Esto es algo un poco inexplicable, ¿ya? Pero demuestra de que aquí en Chile existían pactos de protección, ¿ya? A cada uno de estas personas. Miren, sin ir más lejos, para que ustedes se den cuenta de qué modo está todo totalmente conectado, ¿ya? Y esto es algo que es noticia que está pasando hoy día mismo, ¿ya? Ustedes supieron del asesinato horrible de la niña Ámbar en Vía Alemana, ¿cierto? ¿Supieron eso? Bueno, esto ocurrió porque salió un personaje de la cárcel que nunca debería haber salido, ¿ya? El señor Hugo, que había hecho asesinato antes, ok. Para resumir el cuento, el señor Hugo, junto con muchos otros delincuentes más, salieron de la cárcel producto de que aquí en Chile hubo una acción política, ¿ya? Digamos, con el objetivo de liberar a presos, con el objetivo de liberar de la cárcel a militares presos y condenados por violación a los derechos, con el objetivo de que ellos salieran, se hizo una ley mediante la cual podían salir presos de la cárcel, ¿ya? Y en esta acción que buscaba beneficiar y que fue levantada por diputados de la derecha, el señor Kast, por ejemplo, ellos tenían Perdí la conexión de nuevo. Sí, se perdieron unos segunditos ahí. Creo que voy a dejar de decir cosas tan comprometedoras porque
que hasta el internet se asusta. Bueno, el asunto es que sacaron de la cárcel ya a personas de Punta Peuco, que para que pasara piola ante la opinión pública, fue como que una jueza, que hoy día está cuestionada y la van a acusar constitucionalmente, aprobó, digamos, que sacan un montón de presos a la calle, ¿ya? Yo vivo acá en Valparaíso y esto fue el 2017, y recuerdo que cuando esto ocurrió es como que Valparaíso tenía hasta ese momento una vida bohemia o nocturna un tanto usted, ¿cuán dañino puede ser que hoy día mismo, ya, hoy día mismo se está hablando de como que parecen volver políticos, ya, que fueron condenados por corrupción en este. Estamos hablando de todo la actividad corruptora que ha hecho la empresa Sokimich, Penta, ¿ya?, en la política chilena, y que esto tiene que ver con la implementación del sistema actual económico, ¿ya? Y todo esto refrendado o apoyado pueden elegir derechos humanos, la interrupción del sistema económico neoliberal o la implementación de la Constitución del 80, y tienen que responder básicamente, elegir dos y responder dos preguntas, ¿ya? ¿Qué pasó con los derechos humanos en la dictadura? ¿Qué pasó con la? Y pregunta dos, que tiene que ver más que bien con la padres o madres, No sé, ambos, ¿ya? se escuchó, Dependiendo ahí con profesores, quién no sé si estén. los muchachos escucharon, pero creo que no se escucharon las preguntas, se perdió. Chuta, la cuestión. Quizá Qué escribirla a raro. través del chat, puede ser también. No, sí, de todos modos están ahí Ok. colgadas en línea. Ok. La estoy volviendo a leer. Propias familias, con respecto a la pregunta de qué modo influye al día de hoy estos eventos que pasaron hace 40 años, de qué modo les influye hoy día a su padre, a su madre, a su abuelo, a su abuela, dependiendo de con quién vivan, estos temas, ¿ya? Los aspectos económicos, el sistema, qué modo les influye positivamente, si les influye negativamente, ¿ya? ¿Comentarios, preguntas, dudas? No, profe, ninguna pregunta. Jóvenes. Su texto. Y Profe. a las 11 en punto vamos a ir desconectándonos, ¿ya? Que estoy acá
para cualquier duda, pregunta. Dígame. Eso de la respuesta sobre, por ejemplo, lo que dijo de los derechos humanos, con las dos preguntas que había que hacer. La del... Ahí usted me entendió. ¿Tiene que ser relacionado a mi familia o a lo que pasó en el país? Se corta, ¿sabe qué? No le escucho bien. Ahora sí, ahora le escucho recién. ¿Puede repetir, por favor? Eso de las preguntas que había que hacer, que le elegir dos temas. Sí, sí. Y sobre ver las consecuencias, ¿tengo que hacerlo opinando sobre país o opinando sobre lo que creen mis papás? ¿Qué pasó? Sofi, no le escuché. Aprovecho que anda la conexión hoy. No importa, después se lo hago por Gmail. Ahora estoy escuchando. Dígame, por favor. Que las preguntas esas que usted hizo, que hay que elegir dos temas. ¿Ya? Las preguntas que las consecuencias que quedaron hoy en día, ¿tengo que verlo como país o como por lo que pasaron mis papás, abuelos y eso? Pero no entendí muy bien eso. Ah, ya. Malísima la conexión hoy día, disculpa, no te logré escuchar. Dice la Sofi que si el trabajo ¿Ya? es referente solo al país en general o a la familia, las implicaciones económicas de la dictadura. No sé si escuchas. No, parece que no. Ya no importa. Lo intentamos. Me interesa principalmente a la propia familia, ¿ya? Son que existen en cada familia de estos hechos, más que de lo objetivo del país que está en el texto y es como, hay una versión oficial que hace que, digamos, se nos imponga, digamos, una creencia, más bien dicho, porque aquí estamos hablando casi de creencia respecto de este tema. Entonces, que pregunten en la memoria que existe de cada familia, ¿me entiende, Sofi? Sí, entendí. Gracias. Gracias a usted por preguntar. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ya, jóvenes, miren, vamos a terminar ahora, estamos en la hora. Este modus operandi de que vayamos trabajando durante la hora de clases, prácticamente lo vamos a repetir, o sea, él va a ser como la norma en lo que va quedando, ya, del año. Ayer examinar respecto de los cuidados y los problemas psicológicos que nos están afectando a muchos, ¿cierto? De este encierro y más encima de estar como obligados a estar todo el día frente al computador trabajando. Entonces, se desincentiva de que haya tarea para la casa. Entonces, va a ser durante la para que vayan conociendo esto, ¿ya? Yo no sé bien cómo vamos a evaluar el módulo 5 todavía, porque estoy ahí haciendo la planificación, pero lo que es claro es que es en la hora de clase donde se va a dejar la tarea y de ahí en adelante ustedes trabajan en la clase. Y aquí queda el profesor conectado para las preguntas, ¿ya? Pero no va a ser que el profesor va a estar hablando esto en los textos de estudio. Ya, estamos hasta acá entonces hoy día. Profesor Alejandro, puede detener la grabación si quiere. Y nos vamos desconectando.
estimado C4, ya para que estemos sincronizados.